Muy buen día, jóvenes. Continuamos con nuestras clases de sistemas de control. En esta clase vamos a ver cómo se muestran los sistemas de primer orden y cómo realizar pruebas utilizando señales. Esas señales son utilizadas para saber el comportamiento de nuestros sistemas. Empecemos primero con sistemas de primer orden. Aquí llamamos sistemas de primer orden. Bueno, utilizando cualquier elemento, sea mecánico, sea eléctrico, sea electromecánico, neumático, etc., observamos que nuestros sistemas tenían derivadas. Si un sistema solo tenía una derivada, al final teníamos como función de transferencia algo de este estilo. Algo así. Tenemos alguna función de transferencia así. Solamente una sola S sumado con un elemento 1, arriba también un 1. Eso puede representar tal vez un circuito que tenga una resistencia con una bobina, etc. Puede usar muchas cosas. Pero queremos ver cuál es su comportamiento utilizando ciertas entradas. O podemos también saber desde un principio que tal vez si sea un circuito eléctrico, pues sabemos que va a conectar una batería. Va a mantener un voltaje constante y se va a mantener. O también si fuera un péndulo, sabemos que la única entrada va a ser que un impulso. No es que yo siempre esté tratando de empujar el péndulo. No, simplemente lo toco una vez, digamos, aquí tengo mi plumón, toco el plumón y se va a mantener balanceado. Es la entrada del impulso. Entonces hay diferentes tipos de entradas que podemos tener. Por ejemplo, las entradas de prueba más comunes son la llamada entrada al escalón, la entrada rampa y entrada al impulso. ¿Qué representa cada una de estas? Primero, la entrada rampa, perdón, la entrada del escalón. En cierto momento, digamos aquí va mi línea del tiempo, en cierto momento del tiempo, yo conecto, supongamos un circuito eléctrico, un voltaje. Y ese voltaje se va a mantener constante todo el tiempo. Entonces quiero ver cómo responde mi sistema al momento que yo mantengo este voltaje. Otro tipo de señal, la de rampa, en la cual conforme va pasando el tiempo, su valor va aumentando gradualmente, es decir, de una forma lineal. O sea, no es en cierto punto esto cambia de posición o no esté. Y finalmente tenemos la entrada al impulso. Como el nombre lo dice, simplemente es un impulso en un solo instante de tiempo. Es decir, solamente en este punto y solo en ese punto hubo un valor. Ni antes ni después va a existir otro valor, simplemente en ese pequeño instante de tiempo. Entonces, con esas tres señales, yo puedo observar el comportamiento de mi sistema. Muy bien. Comenzamos utilizando cuál sería la respuesta al escalón, bueno, la respuesta de nuestro sistema utilizando una entrada al escalón unitario. Entonces, el escalón unitario lo que te dice es que en cierto punto, digamos aquí un tiempo de 1 con t, le daremos un valor de 1 y ese valor de 1 se va a mantener constante. Pero recuerden, esa función de transferencia está en función de Laplace. Por lo tanto, yo no puedo meter directamente esa entrada aquí. Hay que transformarla a Laplace. ¿Cuál es la transformada de Laplace de la entrada rampa? Bueno, de la entrada escalón unitario.
sería esto. 1 sobre S sería mi escalón unitario. Entonces yo puedo sustituir directamente en esta ecuación con... Lo que me interesa a mí de esta ecuación es la salida. Yo quiero saber cómo responde mi sistema con respecto a esa entrada. Por lo tanto, yo puedo despejar esta entrada para ver la salida. Me quedaría de esta manera. De esta forma yo puedo saber cómo se va a comportar la salida multiplicando mi entrada. Entonces, yo quiero saber cómo va a ser mi salida con esa entrada escalón unitario. Por lo tanto, sustituyo mi entrada por el valor de escalón unitario, que sería 1 sobre S. ¿Okay? Bien, ya tengo mi función de transferencia con mi entrada. ¿Qué falta por hacer? Simple, hacer la transformada inversa de Laplace para saber cómo va a comportarse mi salida. Entonces, borro esto por acá. Vuelvo a borrar esta función. Y eso pondrá un poquito más por acá. Entonces aplico lo que vimos en fracciones parciales para obtener una forma para sacar la forma de inversa, porque así como está no lo puedo sacar. Si recordamos nuestras técnicas para sacar fracciones parciales, tendríamos esta forma. Esto está multiplicando, lo multiplico por A y B. Si hago esto, tengo que 1 va a ser igual a A por TS más 1 más B. Multiplicamos esto, se va a TS más 1, me quedaría simplemente S. Si desarrollo esta expresión, me quedaría que es A TS más A más BS. Agrupo términos, me quedaría que S va a ser igual a AT más B más A. Entonces checamos en qué valor tiene S de este lado y qué valor tienen los valores que tienen S. Observo y simplemente veo que A va a valer 1 y 0, que sería todo esto, va a ser igual a S de A más T más B. Bueno, borramos esta parte porque no sería S. Ahí está. Sustituye el valor de A, quedaría que es 0 igual a T más B. 1 por T quedaría T. Y simplemente despejaría T para tener el valor de B. Por lo tanto, B me sería menos T. Entonces ya tengo los valores de A y de B, que sería 1 y menos T. Sustituyo esos valores aquí. Voy a borrar esto. Entonces tengo que el valor de A sería 1 y el valor de B menos T. Aquí este más. Cambio, queda menos. Y valor de T. Okay. Entonces estas funciones sí me pueden sacar una función de transferencia. Bueno, sí puedo sacar transformada inversa de Laplace, perdón. Así. Esas ecuaciones sí me dan chance de sacar transformada inversa de Laplace. Por lo tanto, si hago transformada inversa,
me quedaría que C de t va a ser igual a 1 menos, si yo desarrollo esto así como está, tal vez no se encuentre directamente en la tabla, de otra forma de inversa. Yo desarrollo esto, me quedaría que puedo dividir t por cada uno de los términos, no afecta la ecuación, sigue siendo lo mismo. Me quedaría que es t sobre t sobre t sobre t, s más 1 sobre t. T sobre t me va a dar 1, t sobre t es 1, 1, aquí quedaría eso, y te quedaría 1 sobre s más 1 sobre t. Esta ecuación, como está, sí está fácilmente encontrada en la tabla y te da como resultado e a la menos t sobre esta t mayúscula. Esta t mayúscula la vamos a llamar tau. ¿Okay? Con esto tengo mi resultado en función del tiempo. 1 menos e a la menos t sobre t. ¿Ok? Entonces, con este valor, voy a ponerlo acá arriba, con esta ecuación yo puedo obtener la forma en la que va a salir mi gráfica al final. ¿Cómo? Simplemente dándole valores a t. Porque tau, tau se supone que son los elementos y los valores que tenemos implícitos en esos sistemas, ¿sabes? Ya sea un sistema mecánico, eléctrico, etc. Simplemente es sustituir valores en t. Algo que vemos rápidamente. Si t vale 0, vamos a poner aquí la gráfica, sería 0 sobre t, me daría un 0. Toda exponencial, bueno, elevado a la 0, me daría 1. Por lo tanto, 1 menos 1 me daría 0. Entonces, de antemano sé que mi sistema, cuando sea el tiempo 0, va a empezar en 0. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el mismo valor de t que el de tau? Es decir, yo tengo esto. El tiempo va a ser igual a tau. Si yo hago mi cálculo, observo que mi resultado de cuando, vamos a poner aquí que c, cuando vale tau, va a ser de 0.0632. Es decir, cuando el tiempo alcance el valor de tau, voy a tener apenas el 0.63% del valor que yo, el valor unitario. Vemos de esa manera. Aquí es el valor que yo quiero llegar, que sería 1. Si yo apenas voy en tau, sería más o menos como por acá. Sería aquí el 63.2%. Y conforme vayamos avanzando, por aquí 2t, 3t. Entonces la forma de salida que voy a tener con un sistema de primer orden de este estilo sería de esta manera cuando tengo una entrada al escalón. ¿Qué se observa aquí? Mientras más pequeño sea el tiempo, más rápido va a salir el valor de mi salida. Bueno, más rápido va a aumentar el valor conforme más pequeño sea el tiempo. Pero observo que mientras más grande sea el tiempo, el valor en que va a aumentar va a disminuir. Es decir, en los primeros instantes de tiempo, el valor sube rapidísimo. Pero conforme vaya pasando el tiempo, el sistema va a tender a estabilizarse.
Ojo, yo espero que el sistema llegue al valor de la unidad, pero nunca va a llegar. Estará muy cerca, demasiado cerca del valor, pero nunca va a lograr llegar al valor de 1. Puede estar muy, pero muy pegado, de hecho, casi chocándose, pero nunca toca. Va a tender eso, ¿Por qué? Por la parte del exponencial. Tiende al valor, pero nunca va a llegar. Entonces vemos que cuando el tiempo ya es muy grande, la diferencia que hay entre el valor deseado y el valor que yo quiero, el valor real, va a ser demasiado pequeño. Muy bien, ahora, esta forma de salida va a ser siempre la misma en sistemas que tengan ese tipo de forma, de sistemas de primer orden. Nunca va a cambiar. Muy bien, pasamos a la siguiente entrada. Pues regresamos a mi sistema CS igual a 1 sobre TS más 1. Entonces, ahora vamos a tener lo que es nuestra entrada rampa. Es decir, va a ser completamente lineal. El valor que va a tener a la entrada va a ser proporcional al tiempo. Es decir, se va a comportar linealmente. Ahora, igual que en la parte del escalón, existe su transformada de Laplace. La transformada de Laplace de un sistema escalón es esto. 1 sobre s cuadrado. Aplicamos la misma forma que hicimos en la entrada de escalón unitario. Bueno, aquí es RS. Paso RS para acá, multiplicando con el valor de entrada. Haciendo la sustitución, me quedaría de 1 sobre S más 1 por 1 sobre S cuadrado. De igual manera, tenemos que sacar fracciones parciales de esta ecuación. ¿Cómo me quedaría? Quedaría entonces que es 1 sobre S más 1 por 1 sobre S cuadrado va a ser igual a sobre S más B sobre S cuadrada más C de S más 1. ¿Por qué de esta manera? Recuerden que cuando vimos fracciones parciales tenemos un elemento que se repite, se pone la primera y cuando está al cuadrado. Saco fracciones parciales. De manera, tengo aquí que 1, si multiplico este por este, bueno, multiplico este por A, quedaría que es A de TS más 1 por S, que quedaría una más una S, más B TS más 1 más C S cuadrado. Desarrollo todo, me quedaría que 1 va a ser igual a A por T S cuadrada más a S más B TS más B más C S cuadrado. Agrupo, pues me quedaría que 1